Creo que la verdadera lucha es cuando uno sabe cuando no está dando lo que debe dar. Y ahí es donde uno debe dar un paso para atrás. No pasa nada si sigue siendo tu empresa, ¿no? Y ese es el gran ejercicio que tenemos que hacer. Incluso el decirle a un hijo que no le ves preparado para que dirija la empresa. Pero si vas a jugar a emprender, oye, el fracaso está ahí. Que te tumben también está en la lucha. Que te den un golpe, es ahí, o sea, puedes esquivar el mejor del mundo, te vas a llevar golpes. Tienes que aprender a recibir los golpes, ¿no? Y luego hay una cosa que me encanta, que es la disciplina. Yo siempre he dicho que la disciplina te hace libre. Cuando tú te subes y te metes en una jaula o te subes a un ring, la comunicación interna te puede dar o te puede quitar. Además, lo dice mucho Anthony Robbins, lo de la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comunicación interna. Luis Edo, bienvenido. Marcos, muchísimas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir ahora mismo. A mí siempre he hablado del verbo hacer, ¿no? Que la vida está en la acción y es donde nos podemos comprobar que cualquier idea, sea cual sea, cuando la llevas al mercado, con el verbo hacer comprobamos que es real o no, ¿no? O que sirve. Y por eso haz que pase, me gusta tanto, ¿no? Tiene esa esencia de haz que pase, de déjate de hablar de lo que estás pensando y ponlo en práctica, ¿no? Entonces, enhorabuena porque me parece un podcast súper interesante. Muchas gracias. Sí, has captado bien el mensaje que quería transmitir con el nombre del podcast. Vamos a empezar por la primera pregunta que hago siempre a todos los invitados, que es muy básica. Danos un poco de contexto. ¿Quién es Luis? Bueno, Luis, por contextualizarlo, Luis, pues padre de 2 hijos, enamorado de su familia y un apasionado del mundo del libro y del deporte. Así como hablamos fuera de lo que es el contexto profesional o empresarial, ¿no? Y como empresa, pues una persona que estudió ingeniería, que luego me he formado bastante sobre temas en máster sobre Lean Management, producción en temas de producción, luego en temas de MBA, de gestión de empresas, etcétera, y una persona que ha liderado un proyecto empresarial familiar que en un contexto muy complicado, tuvimos un momento de crisis en la época del 2008, una crisis bastante dura, que sufrimos y que eso nos hizo de alguna manera impulsar un cambio que provocó un cambio en nuestro propio sector, porque al final la innovación va de eso, ¿no? Cuando hay una innovación disruptiva, cambiar la cadena de valor de la propia industria y entonces nos posiciona en un punto de líderes en innovación. Y nos cambia un poco el contexto. Y entonces al Luis profesional le pongo siempre como en una versión que es el practitioner, alguien que ha estudiado una serie de cosas y que ha puesto en práctica, que para mí es muy importante, que ahí es donde está la sabiduría. Y luego un empresario y un emprendedor. ¿Por qué hago la distinción, ¿no? Que muchas veces me gusta tratarla? El empresario es alguien que es capaz, puede ser un CEO, ¿no? Alguien que gestiona una empresa y es capaz de gestionarla y llevarla a la dirección que marque la visión o en el plan estratégico. Y el emprendedor es alguien que tiene olfato y que tiene de alguna manera es un rastreador de oportunidades, ¿no? Que crea cosas. Y entonces ahí en mi perfil confluyen esos 2 perfiles, ¿no? Porque también he ido creando empresas en diferentes sectores, una editorial, una productora audiovisual, están negocios totalmente ajenos a lo que es el mundo del contenido, la industria, como puede ser de la salud y el deporte, los servicios, temas de seguridad y limpieza. Entonces he transitado por otros en otros sectores que me han aportado mucha sabiduría y luego siempre, desde luego, una actitud siempre poniendo el foco en la estrategia, que es la clave. Es decir, la estrategia lo marca todo, ¿no? Es decir, que tener un plan de lo que vas a hacer es lo que marca la diferencia, yo creo, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rapidísimo, te hago esos tres pilares, ¿no? Sí, yo el tema de la estrategia me gusta que lo menciones porque además yo aquí lo hablo mucho y creo que en la parte profesional sí que hacemos nuestras estrategias, ¿no? El business plan de cómo una empresa tiene que empezar, cuál es el objetivo, la naturaleza de la empresa y demás, pero muchas veces en la vida no utilizamos esa estrategia. Y es tan importante o más que la propia empresa, ¿no? Porque es decir, tú eres una empresa. Como persona, ¿no? Como ser humano, tienes que tener una visión. ¿Cómo te ves? Yo siempre hay preguntas que le hago a la gente así un poco peregrinas, que parecerían peregrinas, que es ¿cómo te ves dentro de 5 años? Y si no contestas, tú estás merced es como la marea, ¿no? Merced a la marea, es decir, es un barco sin rumbo. Es decir, acabarás donde puedas acabar, ¿no? Pero no direccionas tú hacia dónde vas. Sí, hay que tener tus objetivos a largo, a medio y a corto plazo para tener una dirección, porque si no, es verdad que luego entré en estas crisis de no sé quién soy, no sé dónde voy, no sé qué hacer con mi vida. Eso quiere decir que no tienes un propósito. Es decir, que no sepas dónde estar dentro de 5 años, quiere decir que no tienes propósito. Si no tienes propósito, no tienes un porqué hacer las cosas. Si no tienes un porqué, estás perdido. También yo creo que se nos ha inculcado mucho, se nos ha
orientado mucho a este punto, pues porque muchas veces estudiamos la carrera que nuestros padres quieren. Sí, eso, por supuesto. Ya seguimos muchas corrientes desde el principio, ¿no? De aquel que de pequeño tiene su propia personalidad era el rarito, no al que valoramos que, joder, pues qué gusto que tenga esta personalidad, Sí, ¿no? Siempre el tema de ser la oveja negra de pequeño hasta que no maduras y te das cuenta, pues creo que cuesta bastante como identificarte con tu propia personalidad, vaya. ¿Cómo es criarte y precisamente desarrollarte como persona en un ambiente familiar con una empresa con tanta historia? Pues yo creo que por un lado es enriquecedor y por otro lado te diría que también es depende cómo la vea, cada persona tendrá su experiencia en esto, a veces una losa, que a mí en las primeras etapas de mi vida me vinieron bien porque me obligó a estudiar mucho, a sacrificarme mucho, pero también hay una autoexigencia muy grande, lo que te demanda a ti como persona el meterte en un sitio que estás elegido a dedo. Cuando yo entro en la empresa familiar, no hay un proceso de selección, yo no me he ganado nada para estar ahí, no soy merecedor de estar ahí, pero estás. Entonces, que seas merecedor son tus actos, ¿no? Entonces, eso fue una premisa que para mí me dio una autoexigencia de estudiar mucho, de todo lo que estudiaba aplicarlo, leer mucho, tanto literatura, que siempre he pensado que la literatura de alguna manera es el gran hacedor, digamos, el que te da el mensaje de cómo es el ser humano, ¿no? Es decir, la psicología por excelencia la encuentras en la literatura, ¿no? Y luego libros técnicos de empresas, de tema comercial, de tema de producción, de todo tipo, ¿no? Y he leído hasta acabarme los libros que hay en las estanterías. Pero esa autoexigencia llega un momento, tiene un límite, porque al final todo tiene un precio. Es decir, el trabajar un montón de horas, el luego estudiar por las noches, tiene un límite y tiene un precio. Y además, tienen precios a veces reales hasta pues, físicos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando entras en un contexto así, te lo tomas así, en el que no eres merecedor y quieres ser merecedor, eso es una losa, digamos, que la tienes encima, y para salir de ella, pues eso, pues tienes que trabajar mucho, como me pasó a mí en mi caso, y sentirme que valía para estar ahí, ¿no? Y entonces, la verdad es que me llevó a un buen puerto, y llegó un momento también que no podía sostener vivir así, ¿no? Es decir, que no puede ser el mejor siempre, ¿no? Y lo otro es que al final, de alguna manera, es enriquecedor porque tú estás escuchando toda tu vida conversaciones de empresas, de pues eso, de todo tipo, de estrategias, de cómo he visto esto en el mercado, de solución de problemas, y te vuelves una persona resolutiva porque lo escuchas en tu día a día, ¿no? Y de alguna manera, casi de una manera subyacente, tú puedes estar en una comida que no te interesa algo, pero te está llegando, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba en la carrera, yo estudié ingeniería industrial, como he dicho, pero me cogí una libre elección que era derecho, no sé qué, empresarial, bueno, una cosa así, ¿no? Y entonces la profesora dijo algo y yo salí a exponer una historia, y entonces me dijo la profesora, oye, si tú ¿de dónde vienes? Si tú eres el único que es aquí que no es de derecho, que es ingeniero, ¿cómo has podido hacer esta presentación sobre derecho? Y digo, mira, es que llevo toda la vida escuchando temas legales en mi casa, y entonces no es por la carrera, ni porque haya leído de derecho, sino que lo he escuchado en casa, ¿no? Y me dijo, es que es la solución que yo buscaba, la que acabas de decir. Y al final, bueno, pues eso, te llevas algo siempre, lógicamente. En este caso, vuestro grupo es ya de tercera generación. Tercera generación. Que me parece increíble, y hay como una frase dicha, ¿no? Que los primeros la construyen, los segundos la mantienen, los terceros son los que se lo gastan. Esa es la losa, que los primeros la crean, los segundos la mantienen, incluso la hacen crecer, y los terceros se la comen o se la gastan o se la beben o lo que fuese, ¿no? Y esa es otra de las losas, ¿no? Que a veces eso es una realidad, y a veces también el contexto histórico. Hay que entender que a los 10 años hay un porcentaje pues eso, muy exigente de cuánto tiempo dura una empresa. A los 5 años creo que el 50% de las empresas cierran, a los 10 no sé si es el 80%, y en las empresas familiares solo el 1% llega a la tercera generación. Qué fuerte. Y también tiene su sentido, ¿eh? Tú te creas en un contexto de facilidades, eso es una realidad. Claro. Entonces no tienes el mismo hambre, es como un boxeador que viene de cuna, o un boxeador que viene de una barriada y lo que quiere es salir de donde está, ¿no? Y al final, de alguna manera, ese hambre no lo tienes. Yo siempre digo que una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida, y mejor, fue la crisis que yo tuve, cuando me quedé hasta sin mi casa. Yo perdí mi casa, perdí mi coche, fue un contexto malísimo en el que yo ni dormía porque no podía pagar a la gente. Fue un momento muy duro de mi vida, muy duro, donde vi que prácticamente perdía todo lo que habíamos creado en la familia se fue vendiendo para poder pagar las estrategias de todo tipo. Bueno, fue un momento bastante complicado de mi vida, muy, muy duro. Pero digo que eso me enseñó muchas cosas. Primero, la gran humildad de que te vuelves a caer al barro, ¿no? Y entonces eso te da otras cosas, y te da el hambre de decir, oye, no quiero volver aquí y quiero salir de aquí.
Y de alguna manera, en mi caso, en algunas de las decisiones que tomé en ese momento, que siempre las hago una analogía con Hernán Cortés cuando quemó los barcos, ¿no? Para no volverse atrás, es igual, ¿no? Es decir, hice ciertas ventas que a lo mejor nos hubiesen dado pues un mantenimiento familiar de alguna manera, y yo arriesgué todo lo que tenía. Porque sabía que había una visión, que es, bueno, ya hablaremos de eso. Cuando hay una visión y tú la tienes clara, es verdad que te puedes equivocar, pero si la tienes clara, tienes que seguir esa visión, que es lo que hicimos, y al final, bueno, fue su resultado, tuvo un buen resultado. Pero sí, las terceras generaciones, y ahora actualmente además la dirigimos mi hermano y yo, todo el grupo, porque es un grupo que ha ido creciendo muchísimo. Era un grupo, pues eso, era una empresa en la que yo heredé, la que heredamos mi hermano y yo, y luego hemos ido montando otras empresas con más socios y otras empresas que hemos ido comprando, y que de alguna manera ha hecho un grupo industrial consolidado y bastante grande, que bueno, que ha superado hasta nuestras expectativas, ¿no? Y supongo que, claro, habéis pasado anécdotas de cualquier tipo, pero una de las cosas que tenéis que tener, por supuestísimo, es el orgullo, ¿no? Porque entiendo que desde la generación probablemente de mis padres hasta la actual, cualquier persona que haya tenido un libro en sus manos probablemente venga de en algunos casos sí, es verdad. Eso pasa ahora porque ahora somos una industria grande que fabrica prácticamente para todas las editoriales, y entonces ahora mismo sí, ahora posiblemente un 50, a lo mejor un 40% de los libros que hay en la librería cojas y salga alguno de los logotipos o alguna de las empresas con las que están dentro del grupo industrial nuestro. En el pasado no, porque en el pasado éramos una encuadernación y en la encuadernación tenía el nombre puesto en el pie de página, ¿no? En la encuadernación simplemente era otra herramienta más para que el libro llegase a una librería. Pero en verdad el que tenía el contacto con la propia editorial era la imprenta. Que nosotros ahora somos imprenta, tanto de digital como de offset, de gran volumen, y encuadernación también. También sois un claro ejemplo de que los negocios tradicionales siguen siendo un negocio, porque sí, efectivamente. Ahora mismo creo que se ha puesto muy de moda pues el Bitcoin, la próxima aplicación, la próxima inteligencia artificial, y recuerdo muchas veces que escucho a José Elías que nos estamos perdiendo un montón de oportunidades de cosas tan simples como hacer el de lechugas, ¿no? Mi pregunta es, ¿crees que ahora mismo por este tipo de cosas el ser empresario está de moda porque se ha romantizado demasiado? O sea, ahora es lo guay, intentar sacar la futura innovación en vez de algo más tradicional. Yo creo que hay una cosa. Cuando hablo yo de innovación, yo tuve uno de los máximos exponentes, como profesor, uno de los máximos exponentes de innovación en este país, que es Enric Barbá. Y además me ayudó mucho porque en un momento muy difícil de mi vida, yo me acuerdo que estaba haciendo un máster, y entonces le decía, oye, Enric, ¿le puedo llevar yo tendría 29 años o tal, y me digo, ¿le puedo llevar al aeropuerto? Y en ese momento conversamos. ¿Ah, sí? Y yo decía, pues claro, encantado. Entonces yo le hacía preguntas y tal. Y ahí aprendí que la innovación, que es uno de los problemas que no pasa, claro, que en la actualidad yo creo que estamos locos por sacar nuevas cosas que el mercado necesita, y se construía no sé si os acordáis, en teoría de conjuntos, ¿no? En matemáticas, cuando éramos chavales, la teoría de conjuntos, la intersección en un conjunto de varios bloques, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es, ¿qué es lo que necesita nuestro cliente? A veces es verdad que el cliente ni lo sabe. Eso es como cuando decía Henry Ford lo de, si le hubiese pedido a mis clientes qué es lo que necesitaban, me hubiese dicho caballos que corriesen más rápido, no coches, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué necesita nuestro cliente? Y a veces tenemos que anticiparnos y tener una visión muy empática del cliente, ¿no? No hay que olvidar que la innovación real viene de la necesidad social. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cambios necesitamos? Y de alguna manera los traemos. No es como cuando hacemos el lápiz se creó para hacer registros, ¿no? Bueno, la escritura, mejor que el lápiz, mejor dicho, ¿no? La escritura para tener registros. Y si no se hubiese creado, ¿no? Luego, que no surge de manera espontánea. Si es viable en el mercado. ¿A qué me refiero? Si tú creas un cohete para ir a la Luna y solo puede ir un cliente, ¿es sostenible como negocio? No. ¿Es viable en el mercado esta nueva innovación? No. Quizá no es el momento adecuado, ¿no? Y 3, si tenemos la tecnología necesaria para poder hacerlo, ¿no? Y en esa intersección se genera lo que yo llamo innovación. Ahí también hay un componente tecnológico, ¿no? Y a veces eso nos pasa. Dicen, joder, esta idea es maravillosa. Mira el mercado. Oye, el mercado la admite. Y la tecnología, pero ¿el coste razonable para que eso sea viable en este mercado es viable? No. Es decir, que el share car, por ejemplo, compartir los coches, estos temas, es viable porque es barato. Lo que yo no sé si es sostenible, ¿no? Que ha pasado ya con todas estas grandes empresas de tecnología que son deficitarias, pero con fondos, siguen entrando dinero, rondas de financiación. Además, yo siempre de esto hablo, que me hace mucha, no gracia, pero bueno, siempre hablamos de las startups en muchas ocasiones de éxito, hemos conseguido otra ronda de financiación. A mí me gustaría ese titular, que me parece muy bien,
Pero pero hemos crecido en este revenue, el margen está creciendo en este sentido, pero todavía no podemos porque no tenemos la masa crítica, y de alguna manera nos vamos más a la noticia que es que hemos conseguido otra ronda de financiación para aguantar otros años, ¿no? Y con una empresa en la que lleva tantos años de historia viva, también entiendo que pues ha ido como evolucionando, ¿no? Entiendo que los objetivos, filosofía y demás del principio, ¿hasta qué punto ha cambiado? Bueno, yo creo que hay una parte, sobre todo en mi sector, hablando de la parte industrial, que es la tradición. La tradición nunca la hemos perdido. ¿Qué ha habido? Se incorporan nuevas, valores dentro de la empresa, ¿no? Como es la innovación, porque la innovación no está reñida con la tradición. Y de alguna manera lo que tienes que hacer es que se complementen. Entonces, cuando yo escuchaba a mi abuelo, que era mi abuela, que son los fundadores de la empresa, el grupo Gómez Aparicio, bueno, en aquella ocasión, en Coronación Gómez Aparicio, de cómo hacían las cosas de manera manual, cómo cuidaban a la gente, que es el motor importante de las empresas, creo que eso es lo que nos queda a nosotros, esa tradición, ¿no? El cuidado del producto, de cómo se hacen las cosas, y luego, de alguna manera, en el futuro le vas incorporando nuevos elementos que son la innovación, la mejora de procesos, es decir, el medir las cosas, pero con la misma esencia de que las personas son las que marcan la diferencia. Y entonces yo creo que eso es lo que hace que una empresa sobreviva, ¿no? Que siga conservando lo que le hace, la esencia que tiene, que no debe perder, que es como el árbol troncal, pero que vayan incorporándose nuevas, ¿no? Y entonces de alguna manera tengas una empresa de futuro. Y de cara al futuro tenéis... O sea, ¿tú tienes alguna preocupación, o no preocupación, pero que tengas en mente cómo te gustaría que tus hijos o la próxima generación que lidere la empresa tenga interiorizada bien los valores? Pues eso es muy complicado, porque nosotros ya hemos llegado a un punto que se ha hecho una empresa tan grande que ya se institucionaliza de alguna manera diferente, ¿no? Entonces ahí tienes unos protocolos familiares, ya se complica porque piensa que esto es como una empresa, por llamarle, hacer una comparativa con un reinado, ¿no? Es como hasta que no llega a profesionalizarse, en la que un director general puede ser hasta fuera de la familia, es una suerte. O sea, es un azar, es el azar de que la persona que caiga ahí haya adquirido los conocimientos necesarios, tenga la experiencia, el talento para que siga dirigiendo a buen puerto esa empresa. Entonces, hacer un protocolo familiar que haga que de alguna manera esa empresa no esté al servicio del empresario, sino el empresario está al servicio de la empresa. Es la que nos tiene que decir a nosotros si la cuarta generación es la que debe estar ahí o no debe estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que claro, que todo el mundo le ilusiona esos legados, pero el legado es la empresa, no es quien la lleva, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos nuestras reflexiones y ya hemos hecho un trabajo bastante profundo en esta cuestión, y la idea es que la empresa siga continuando independientemente de quién esté ahí. Claro. Incluso yo mismo, si mañana me siento que ya no doy lo que debo dar en mi empresa como CEO, pues tendré que salirme. Yo soy accionista de mis empresas y haré otras cosas, ¿no? Entonces esa es la responsabilidad del empresario, porque el empresario y el emprendedor, siempre he dicho, y el inversor son perfiles totalmente diferentes. Hay una buena lucha de ego ahí, también, sí, por supuesto. Y de humildad, por supuesto. Sí, pero ahí yo creo que la verdadera lucha es cuando uno sabe cuando no está dando lo que debe dar. Y ahí es donde uno debe dar un paso para atrás, no pasa nada, si sigue siendo tu empresa, ¿no? Y ese es el gran ejercicio que tenemos que hacer. Incluso el decirle a un hijo que no le ves preparado para que dirija la empresa. Porque se ha hecho tan grande que o te abres hueco y vas a tener que abrirte hueco durante años para llegar a un punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un ejercicio de responsabilidad muy importante que debemos hacer los empresarios, ¿no? Le vuelvo a mencionar, pero es que en temas de emprendimiento lo escucho mucho, y es que José Elías cita a él que una de sus mayores preocupaciones ya no es la economía que le va a dejar a sus hijos, sus familiares, sino precisamente es la responsabilidad de saber gestionar el patrimonio que van a adquirir, porque es una responsabilidad muy grande y tremendamente difícil. Él lo ha construido y sabe a la perfección cada raíz y cada matiz de todas las empresas, que el volumen que tiene. Pero habla precisamente de esto, ¿no? Que lo más difícil, su mayor preocupación es no con qué se van a quedar, sino si van a saber gestionarlo, porque tiene que ser súper complicado transmitirlo. Sí, sobre todo porque insisto en que cuanto van pasando las generaciones, cada vez todo es más cómodo, todo es más fácil. Es verdad que también tienes acceso a los mejores estudios, los mejores, pero hay cosas que no son los estudios. O sea, por eso digo que los estudios son importantes, pero es muy importante también el tener esa perfil de necesidad, de hambre. De querer serlo. De querer serlo, y eso no te lo da en los estudios, no te lo da nada. Puedes estudiar en Harvard, pero si no tienes hambre, no tienes ganas de hacer cosas, pues te quedarás. Y ahí se ve muchas veces cuando arriesgas, cuando no tienes cosas. Si no, ¿para qué arriesgar? Yo hablo a veces con empresarios de mi sector que me dicen, joder, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo conseguiste hacer esto? Y tal. Y le digo, claro, es que tú ya lo tenías, ¿no? Y a lo mejor lo que ha pasado es que ha ido a menos, pero ya lo tenías, entonces no tienes la necesidad.
Y si no tienes la necesidad, pues es igual que la innovación. Si no hay necesidad, no se innova. Y si no hay necesidad, siempre luego hay gente brillante y talentosa que lo lleva dentro y de por sí, aunque lo tenga, quiere más y más y más, ¿no? Bueno, pues ahí también se da. Y luego, como puntos claves que suelen pasar siempre en el emprendimiento, tú has citado antes que pasasteis la crisis económica y también entiendo que la pandemia o incluso la evolución. Sí, la pandemia nos pilló ya siendo un grupo consolidado, ahí tomamos decisiones que luego, lógicamente, cada decisión te da unas cosas o te quita otras, ¿no? Es decir, y de alguna manera nosotros tomamos la decisión de no hacer ERTE, porque yo ya venía de haber sufrido tanto en el pasado con el momento tan duro que tuvimos, que yo decidí que no íbamos a hacer ERTES, porque luego pues siempre tardaba bastante, las ayudas tardaban bastante en llegar a la gente, y era un momento bastante crítico, y decidimos primero explorar a ver qué pasaba. Luego nos fue bien, porque estas decisiones nunca sabes cómo van a funcionar, y entonces decidimos conservar a todo el mundo, la gente que se tuviese que ir, que se fuese, gente que tuviese, pues que por miedo tuviese. De hecho, yo acabé escribiendo un artículo que creo que está en directivos y empresas, sobre creo que se llama la tempestad del COVID, ¿no? La gestión, ¿no? Que está hecho en 3 etapas, porque es un artículo largo, que habla de cómo gestionamos el COVID. Y es interesante, ¿no? De las políticas, de cómo que lo primero que tiene que haber en ese momento es mirar a las personas, a tu gente, ayudar en todo lo que puedas, y luego, lógicamente, intentar gestionar la empresa de la mejor manera posible, tanto con la gestión de la liquidez, porque claro, se producían impagos solo por desconocimiento, ¿no? Y cómo sortear de ese momento que es tan complicado. Hombre, desde luego que para sobrevivir una empresa durante tanto tiempo, baches como estos Sí. O sea, son inevitables. Hablemos un poco del libro, los libros como tal. Para ti, ¿qué repercute el libro? Porque, por ejemplo, para mí, te voy a dar mi punto de vista. Yo no he tocado un libro hasta que he tenido 22 años, porque ahora que lo veo con perspectiva, y también creo que ya tengo las herramientas y soy más maduro como para evaluarlo, desde la escuela no lo hacen muy bien para que los niños les mole la lectura. Eso es cierto. Me gusta que me hagas esta pregunta, porque además yo soy una persona muy comprometida con el mundo del libro y con el fomento de la lectura, porque creo que es la base de crear sociedades más cultas y más librepensantes, de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos viviendo un momento dulce. Es verdad que en la escuela a veces, yo creo que eso ha ido cambiando, no había las mejores recomendaciones, sobre todo cuando yo estudié, tenía que, pues a veces te metían libros, porque esto lo decía Borges, ¿no? Es decir, si un libro no te gusta, déjalo. Hay matices ahí en esto, ¿vale? Pero bueno, si un libro no te gusta, déjalo, porque la lectura debe ser un disfrute. Aparte, hay que pensar que la lectura es un proceso activo, ¿no? De la mente, no es como ver Netflix, que te sientas, Netflix o cualquier plataforma, una película o una serie, te sientas ahí y tú no tienes un ejercicio activo, ¿no? Más que la propia reflexión. Pero el libro tiene reflexión y tiene lectura y es un ejercicio activo, ¿no? Pero de alguna manera vivimos un momento dulce, porque en los últimos años el libro no deja de crecer, además el libro en papel, que siempre leer en papel tiene una mejora en todo el proceso cognitivo, y hay una ligera diferencia entre leer en libro electrónico y leer en papel. No es significativa para que, si te gusta leer el libro electrónico, no leas el libro electrónico. Si eres un niño, sí. Ahí es donde hay que ser contundente. Los niños deben leer en papel, porque hay una diferencia significativa entre leer en papel o leer en pantallas, ¿no? Pero, de alguna manera, vivimos un momento dulce, y eso es un dato importante, ¿no? Para la sociedad. Y da igual lo que leas. Es verdad que hay lecturas más profundas que te pueden llevar a otros lugares, pero la lectura en sí es un ejercicio maravilloso, ¿no? Y en los últimos años seguimos creciendo. Ha habido un cambio también muy importante, que es el libro como objeto, que yo creo que ha ayudado a que entendamos que el libro también es como patrimonio de la humanidad en sí, ¿no? Como es el objeto, ¿no? Y estamos viendo que había una brecha muy importante en la gente joven, como tú decías. En todos los parámetros de lectura veíamos que hasta los 14 años la gente leía, un poco fomentados por los padres, el colegio, etcétera. A partir de 14, 15 caía, que es cuando entramos en la adolescencia, y hay gente volvía a leer a los 25, 27. Y esa ruptura se está desapareciendo. Muy interesante. Sobre todo, y más es verdad que ahí destacan más las mujeres, leen bastante más las mujeres que los hombres, pero es un dato muy interesante, ¿no? Y yo creo que en general estamos viviendo un momento dulce en el mundo del libro. Yo creo que es tan sencillo como
conseguir identificar lo que te gusta leer, porque de pequeño Totalmente. en la escuela es Don Quijote y todos los temas así un poco más filosóficos o novelas y demás, y parece como que no existe más. De hecho, yo me acuerdo que de pequeño me regalaron creo que era el libro de Raúl González Blanco. Claro, me lo devoré. Porque para mí, siendo madridista y niño en esa época, pues, joder, es encontrar el libro adecuado en el momento Totalmente. adecuado. Y ahora cuando he vuelto a recuperar la lectura, que me ha dado más por el tema de pues el estoicismo o el desarrollo personal, la psicología, la nutrición, ¿no? De hecho, me pasa una cosa como tú dices, no sé por qué, pero a mí descargarme un libro digital es que no puedo con ello. Necesito el papel, tiene Subrayar, algo mágico que sí. que no sé qué es y me permite el gesto que con lo que tú estabas diciendo del objeto. Un amigo mío que me enseñó el gesto de cuando me regalas un libro yo te doy otro. Qué bonito, claro, Y lo efectivamente. intento hacer yo cuando acabo el libro, aunque tú no me des ninguno, pero sí que intento repartir los libros que yo me voy leyendo, que creo que a mí me han aportado algo, a las personas que creo que le pueden ayudar, ¿no? Es el mayor regalo, porque el otro día hacía un artículo, escribí un artículo en Zenda que va de las recomendaciones, ¿no? Y hablaba que eso, que de alguna manera un libro es un gran regalo porque te abre nuevos mundos. Porque normalmente pasa, y más en el mundo que vivimos ahora de los algoritmos, tu algoritmo de Instagram o de lo que sea, al final de alguna manera te está dando siempre, de Instagram, de TikTok, llámale X, ¿no? Te da siempre lo que tú más o menos estás buscando, ¿no? Entonces al final te estás siempre metido en la misma burbuja, no sales de esa burbuja. Entonces la recomendación de un libro, aunque sea en la burbuja del mundo de la literatura, te abre otro mundo, ¿no? Si yo cuando te regalo un libro que tú desconocías, o te lo recomiendo, esto te abre un puente hacia otros lugares, ¿no? Y entonces te enriquece, ¿no? Y por eso yo creo que es tan bonito la recomendación y los regalos, regalarse libros. Sí, ¿no? Y el momento... yo, lo que te digo, cuando me volví a reenganchar con la lectura, me di cuenta, claro, como a mí me gustaban, pues eso, de desarrollo personal y demás, que no eran novelas, como tú dices, que te pueden transportar a otras historias, eran literalmente aprendizajes. Y claro, de repente fue como... Ostras, es que estoy leyendo algo que me ayuda en mi vida y no lo podría encontrar en otro sitio, porque era el típico consejo que estoy buscando de cualquier persona súper sabia y lo tengo en un libro. Pero eso había desaparecido en mi vida durante muchísimos años porque para mí los libros era una pesadez, era Sí, un por horror. eso si te vas con esa, digamos, ese gusto, digamos, desde el colegio, es verdad que hay casi un rechazo. Mis hijos, yo tengo uno de mis hijos que siempre digo, lee, que leía mucho, y ahora no lee. Pues quizá a lo mejor en un momento dado le ha cogido rechazo a la lectura, y me digo, me extraña, si lo has visto en casa, que yo leo, devoro libros, ¿no? Y sin embargo ahora, pues no lee. Y siempre estoy detrás de él. Voy a volver. Y el otro día me dijo una cosa muy interesante que me hizo gracia. Y digo, le vi con un libro y digo, hijo, ¿qué haces? Y me dice, pues mira, papá, he vuelto a leer porque he visto que las personas más exitosas leen mucho. Y alguna vez dice, ¿has visto? Todo tiene una transferencia, ¿no? Bien, bien. Bueno, podía haber visto a su padre también, que también ha tenido éxito. Relativo. Nunca se sabe. Lectura, negocios y creo que también es amante del deporte, ¿no? Sí, ¿Qué haces? yo el hecho de que soy niño, mi hermano y yo hemos practicado siempre lucha. Empezamos con el taekwondo, luego el full contact kickboxing y luego toda la vida, pues eso, artes marciales mixtas, jiu-jitsu brasileño, boxeo y bueno, de siempre tanto de verlo. Te hablo cuando no era tan famoso como es ahora, ¿no? Que ahora parece que... Con Ilia. Bueno, y con Ilia ya es una maravilla, es un lujo poder tener a alguien así, ¿no? Pero no era famoso y lo veíamos tres gatos y toda la vida lo he practicado y bueno, la verdad es que para mí es... además es una metáfora, siempre he dicho que la lucha es una metáfora de la propia vida, lógicamente, y de la empresa. Es decir, yo saco muchas analogías de lo que es un combate de boxeo, de MMA, de artes marciales mixtas, al mundo profesional, a la empresa, ¿no? Porque es una realidad, de alguna manera hay que entender que, por ejemplo, que en un combate hay riesgo, que hay estrategia, que en esas estrategias a veces, pues ahí tenemos a Mohamed Ali, ¿no? Cuando se pegó con su primer combate con Foreman, como claudicó, sabía que era más mayor que él venía, que era una persona muy fuerte, y entonces hizo una estrategia defensiva cuando él lo que estaba es aguantando para cansarlo, ¿no? Y hay pura estrategia, ¿no? Que eso puede pasar en un mercado. Y esto pasa, ¿no? Y también la capacidad de levantarte con los golpes duros, porque para mí esas lo que cambia, la diferencia, ¿no? Es decir, todo está muy bien hasta que llegan los momentos complicados. Pasan las parejas, pasan la vida, ahí es donde nos medimos como personas. ¿Qué hacemos con lo que está pasando? Que ahí tiene mucho que ver la comunicación interna. Y el luchador tiene mucha comunicación interna, porque cuando tú te subes y te metes en una jaula o te subes a un ring y ves a otra persona, la comunicación interna te puede dar o te puede quitar. Y siempre digo, además lo dice mucho Anthony Robbins, lo de la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comunicación interna.
Y es verdad, porque el lenguaje no es casual, el lenguaje no es inocente. El lenguaje crea realidades. Y lo que tú te digas puede cambiar lo que esté pasando, igual que si tú lo dices en negativo. Y entonces, de alguna manera, para mí, la lucha es una metáfora de la vida, de la empresa, y lo que insisto, te sonríen, es como decir, si vas voy a decir esta palabra que no es, porque no, igual que en el mundo de la lucha no se juega, y en el mundo de las empresas tampoco se juega, pero si vas a jugar a emprender, oye, el fracaso está ahí, que te tumben, también está en la lucha, que te den un golpe, es ahí, o sea, puedes esquivar el mejor del mundo, te vas a llevar golpes. Tienes que aprender a recibir los golpes, ¿no? Y luego hay una cosa que me encanta pasa en muchas circunstancias, pero que es la disciplina. Yo siempre he dicho que la disciplina te hace libre. A mí cuando dicen, no, es que esa gente que dice, no, es que yo me levanto, eres un sacrificado o eres un esclavo de levantarte a las 6. Bueno, pues yo me levanto a las 6, a las 6:15 estoy leyendo, a las 7 estoy entrenando, a las 7:30 estoy haciendo otra cosa, porque soy una persona disciplinada y eso es lo que me ha llevado a donde estoy. Y la disciplina nos hace, siempre he dicho, nos hace libres. En la empresa, en el deporte, entonces creo que nos puede transmitir, o sea, el deporte de contacto, también otros deportes, lógicamente, pero bueno, yo como hablo del mío, nos puede transmitir muchas actitudes muy buenas para la empresa y para la vida. Estoy súper de acuerdo. De hecho, has mencionado una frase que yo tengo en mi biografía de Instagram y para mí es un lema que es creer, crear realidades. Totalmente, yo uso toda esa frase y me encanta. Y va muy ligado al paraguas que intento transmitir con el podcast de Haz que pase, va todo muy ligado. Y yo siempre digo lo mismo, que además solo tienes que ver los referentes. Cristiano Ronaldo, antes de tirar una falta, está grabado, que hay un montón de imágenes suyas, cómo se habla, le da igual el estadio, aunque parezca un loco hablando con el cielo, pero él se dice, nada, esto es una falta de entrenamiento, como lo haces todos los días, adelante, pim pam. Y Ilia también habla mucho de esto, también el tema del manifesting, que es otro punto bastante importante. Pero sí, desde luego que creo que la lectura, el deporte son cosas imprescindibles para nuestra vida y sobre todo para liberar el estrés, ¿no? Sí, sí. Que entiendo que en una posición como la tuya... Sí, para mí es liberador. Liberador y luego inspirador, ¿no? Pero de alguna manera, pues eso, todo lo que consiga que en un momento, cuando tienes tantos impactos, diarios los tienes en el mundo de la empresa, de problemas que suceden, el tener los momentos de paz, que es cuando tu cabeza está en blanco. Por ejemplo, me pasa con el piano también. Yo llevo 3 años aprendiendo a tocar el piano y ya leo las partituras, pues una maravilla, estoy encantado. Y yo lo veía, fue de casualidad... porque siempre había querido tocar el piano, pero bueno, al final acabé tocando el piano y es un momento de paz para mí, porque el mundo se para. Es decir, cuando tú te pones a leer una partitura, que es otro idioma diferente, a disociar las dos manos, porque va en cada mano una toca clave de sol, otra clave de fa, y te pones a tocar, ese mundo para, ¿no? Y pasa con la lucha, por ejemplo, porque tú estás o te estás concentrado o te dan un golpe, ¿no? Y entonces el mundo también para, y me pasa también con la lectura, porque yo me concentro mucho con la lectura. Pero es verdad que necesitamos esos momentos de paz y de esos momentos para nosotros. ¿Qué tipo de... entiendo que sí, de inseguridades o en algún momento que hayas dudado de ti mismo? Siempre, eso viene... O sea, es decir, la duda... Puedes tener toda la confianza del mundo, pero asoma la duda. Lo importante es qué haces con ello, por eso hablaba de la comunicación. Pues cuando empecé, luego lógicamente, el éxito te da confianza. Es decir, y eso va a más. Es decir, cuando tú... Te respalda, ¿no? Te respalda y tú dices, oye, pues mira... Pero cuando yo empecé, lógicamente, las dudas eran todas. La falta de confianza eran todas. Pero la confianza también en uno mismo es la que tiene que imperar ahí. Entonces, va imperando... Yo siempre digo que los equipos, la manera de fortalecer los equipos es darles pequeños éxitos. Hay que celebrar los éxitos y darles pequeños éxitos que sean alcanzables. Por eso es tan importante cuando se hace un plan estratégico que los objetivos sean realistas y que sean alcanzables, porque si no la gente se desgasta. Y una visión, yo siempre he dicho, tú puedes tener la visión más retadora que quieras en la vida, pero pártela en pequeños fragmentos porque entonces te vas a caer en el camino. Porque tú puedes decir, ir a la luna, mira, pasó, ¿no? Cuando se dijo, vamos a la luna, ¿no? El presidente americano dijo, vamos a ir a la luna a los 10 años. 10 años fueron a la luna. Pero se partió en pequeños fragmentos de objetivos. Es primero conseguir pues que haya la turbina de no sé qué. Luego, es decir, tienes que partirlo, ¿no? Y el éxito nos da poder. O sea, y el éxito, es decir, alcanzar cosas, superar pequeños retos nos va dando poder. Por lo tanto, es tan importante. Eso es lo que diferencia, ¿no? Y también el que cuando pasa algo, pues claro, hay que pensar que nosotros no somos nunca los mismos cuando sucede algo. Me explico. Si tú tienes un fracaso, que es lo más normal cuando inicias una actividad nueva, en un negocio, etcétera, tú tienes 2 opciones.
o tirar la toalla o seguir. Cuando sigues, si no hay una reflexión profunda de por qué ha pasado lo que ha pasado y eres responsable de sentirte, no dices, no, es que lo monté en la crisis. Error. Ya estás en el fracaso, no estás en el aprendizaje. No, lo montaste en la crisis y es verdad que eso ha sido un contexto que te ha llevado a esto. ¿Qué hiciste mal para que tú y otro que a lo mejor ha hecho lo mismo que tú haya conseguido que eso funcione? Y ahí es donde tenemos que trabajar, para mí, ¿eh? Y es en la responsabilidad, es en mirarnos en el espejo y siempre el responsable soy yo. Y el contexto me ha ayudado o no me ha ayudado, que eso también es verdad, nos ayuda o no nos ayuda, pero yo puedo hacer algo con el contexto. Estás citando un montón de cosas que me encanta porque tenemos en común. Yo hablo mucho de la responsabilidad emocional, la responsabilidad personal. La palabra responsabilidad, desde que he empezado con el podcast, un montón de expertos que han venido aquí, pues empresarios o influencers o gente que considero que han tenido éxito y por eso les he querido traer aquí para que nos ayuden a decirnos cómo ha sido su experiencia, hablan todo el rato del tema de la responsabilidad. Y yo siempre comento respecto a esto que mi psicólogo en terapia muchas veces me habla de cuando pasamos los baches, tenemos que tener la responsabilidad de asimilar todo lo que hemos pasado para que no se nos olvide en un futuro. Porque hay mucha gente que cuando vuelve a caer en la piedra, en la misma piedra, en el camino más adelante, precisamente es porque intentan meter los problemas debajo de la cama y no resolverlos y no tener esa responsabilidad de decir, no, vamos a absorberlo, vamos a pasarlo mal y eso me da el aprendizaje para que cuando vuelva a ver la piedra la esquive. Totalmente, ahí está la reflexión. Es decir, cuando pasa algo, cuando te tropiezas, reflexiona. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que iba andando con los cordones desabrochados y por eso, entonces me los abrocharé más fuerte, más, no sé, ¿no? Es decir, ahí está, la reflexión es importante para el crecimiento. Es decir, porque si tú te caes y no hay una reflexión, no hay crecimiento. Simplemente te has caído, no hay un aprendizaje, ¿no? Entonces ahí cuando tú tienes tu plan estratégico y llegas al mercado, ha pasado tal, joder, era crisis, ¿vale? ¿Qué podía haber hecho mejor? Pues podía haber pedido un circulante mayor para lo que fuese, o podía haber hecho tal. Y tú como CEO de diferentes empresas, director general de un gran grupo y demás, me fascina que encima pues estés a la última y ahora pues estás liderando un podcast, Books and People, por lo cual te felicito e invito a la gente que vaya a verlo y se suscriba. ¿De dónde nace esta iniciativa y por qué? Pues nosotros montamos nosotros hace 10 años montamos una empresa que se llama Liber Digital, además la montamos con más socios, con un compañero mío de un máster de reingeniería de procesos, Enrique Díaz, que es una persona brillante y que además de hecho trabajaba en Endesa y ahora trabaja en el grupo como director de operaciones, aparte de socio de otras empresas, porque esto que hablaba de los equipos realmente son la que marcan la diferencia y los que pueden hacer que las empresas vayan a un sitio u otro, ¿no? Y luego José Antonio Mora, que era una persona que ya venía, ahora hablaré de esos aprendizajes, ¿no? Que venía ya de un sector, él había sido pionero en la creación de empresas de hacer libros de tiradas cortas, con tecnologías ya antiguas que eran de Toner, pero había sido pionero. Entonces yo ya me había pasado en un error, en una empresa que había creado y que había cerrado y que había tenido muchos problemas, porque yo no había aprendido a tener un socio que te enseñase cómo funcionaba un sector, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque yo sabía cómo funcionaba el mundo del libro, pues nos juntamos un equipo para que ese proyecto se fuese de éxito, y ahí lo tenemos, ¿no? Aprendizajes que me traigo del pasado y que incorporas. Y bueno, nos juntamos nosotros tres. También mi hermano estaba ahí porque lo montamos con una empresa familiar y montamos Liber Digital. Liber Digital es una empresa que de manera disruptiva cambia las reglas del juego en el sector del libro, en cómo se fabrican los libros y cómo de alguna manera la cadena de suministro cambia para poder hacer tiradas cortas y poder reducir el stock de los almacenes, porque había muchas limitaciones en las partes de impresión tradicional. Y juntos montamos un modelo de éxito muy innovador, ¿no? Y que de ser una empresa en la que estabas ahí casi que ni te recibían, de repente, 2014, llamarnos, grandes editoriales, sí, oye, ¿usted tiene una rotativa de impresión digital? Digo, sí, tal, y llegaban los pedidos. Y lo hicimos con unas tecnologías que se dedicaban a hacer cartas, y entonces dijimos, igual que hacen cartas, ¿por qué no van a hacer páginas de libros? Y eso fue un cambio disruptivo, ¿no? Y bueno, entonces esto nos impulsó, y entonces hemos seguido teniendo ese ADN de innovación, seguir siendo, estar a la vanguardia del sector, creando nuevas innovaciones, incluso a procesos que hoy se siguen haciendo y servicios que nosotros ofrecemos que actualmente se dan en pocos sitios de Europa y en España somos los únicos, ¿no? Y cuando llega el 2024, digo, vamos a hacer un evento, ¿no? Esto de un aniversario, 10 años, no sé qué, no sé cuánto, ya de todo el grupo, ¿no? Y digo,
nosotros somos una empresa muy innovadora como para hacer lo que hace todo el mundo, que es un evento, que puede ser con un telonero, que viniese alguien a dar una charla, tal, clientes, proveedores, bueno, todos, ¿no? Empresa, amigos. Y empezamos a pensar, digo, ¿por qué no hacemos un podcast y hacemos una cosa que para mí era muy importante? Yo cuando recibía a la gente venía a mi empresa y me decía, todo esto, cantidad de máquinas, personas, procesos, son necesarios para que un libro se fabrique, desde que llega el archivo en digital, ¿no? Y digo, pues sí. Y yo pensaba, pero es que aguas arriba hay mucho más. Están los editores, está el distribuidor también, que es más para adelante, están los maquetadores, están los ilustradores, están los traductores, están los escritores. El escritor es, digamos, el más visible, digamos, ¿no? Y dije, joder, ¿por qué no hacemos y le damos visibilidad? Es como un homenaje al mundo del libro, no un homenaje a nuestra empresa. A mí el libro que me ha dado tanto de manera personal, lo que hablamos, ¿no? Que ha sido mi compañero para formarme, para mis momentos de paz, y para mí económicamente como familia, ¿no? ¿Y por qué no le damos un homenaje al libro por y para el libro? Y dijimos, vamos a hacer un podcast que visibilice todos los servicios del mundo del libro. Porque de alguna manera vamos a dignificar, que algunos ya están más que dignificados, pero vamos a enseñarle al mundo cómo funciona el mundo del libro. Es decir, creamos un mapa conceptual muy chulo, donde de una escritora, cómo empezaba a escribir en una máquina de escribir, llegaba el libro hasta la librería, ¿no? Y todo el ecosistema cómo funcionaba, como si fuese un engranaje. Y así empezó la idea. Empezamos ahí, conceptualizamos todo, no sé, y empezamos a trabajar. Y lo hicimos de una manera séptica, porque aunque ahí es donde está la responsabilidad, si quieres hacer un homenaje al libro, no puede ser un tema comercial. Ahí no aparece ninguna de mis empresas por ahí. O sea, no aparece un logotipo, nada, cero. Sí, en algún momento como patrocinadores, pero no son los dueños del podcast. Porque le quisimos darle una esencia libre, ¿no? Decir, oye, esto es por y para el libro, yo no puedo ser partidista o tener un mercantilismo en esto, ¿no? Y entonces empezamos, la aceptación fue muy buena. Y bueno, empezó a más, y de repente fue abrumador porque fue como si nos viniese una ola, un tsunami. Empezaron a llegar suscriptores, las entrevistas cada vez más interesantes, nos empezó a escribir mucha gente, y bueno, ya está la hora. Y bueno, por hacer un resumen, en la actualidad tenemos 18 episodios emitidos, quedan para terminar la primera temporada hasta 27, 28, creo que son los que vamos a hacer. Han venido pues, personalidades del mundo del libro, como Espido Freire, que bueno, fue una entrevista interesantísima, Gabriel, que es un traductor y nos habla de que traduce que ha traducido a Murakami, Rafael Narbona, que es un escritor que ha escrito ¿cómo se llama? Maestros de la felicidad, que va de los filósofos estoicos, entre ellos también, que de una mirada de la filosofía siempre a través de la felicidad. Ha venido el Ministerio de Cultura para hablar, han venido editores. Bueno, pues la verdad es que muy enriquecedor, es que es increíble ver cómo un mundo tan tradicional se puede adaptar con éxito al mundo actual, ¿no? Porque... Claro, es que nos sorprende porque no deja de crecer. Tenemos en la actualidad 72.000 suscriptores, pero es que no para. Esto no para. Y bueno, pues abrumados, agradecidos siempre por todo lo que sucede. Y bueno, de alguna manera creemos que por eso digo que el mundo del libro está más vivo que nunca, ¿no? Es decir, que es interés cultural para la gente, porque si no, no tendríamos tantos suscriptores. Nos escriben, hay que gestionarlo porque nos escriben tanto que es imposible contestar a la gente que nos escribe. Bueno. Y bueno, y ahí muy contentos, la verdad, con el proyecto. Y bueno, vendremos con novedades y sorpresas para el próximo año, porque bueno, vamos a generar una segunda temporada que no estaba prevista y va a ser autoconclusivo. Y que como ya hemos dado visibilidad a todo el ecosistema del libro, el mapa del libro que llamamos, va a venir con otros toques más curiosos. No se puede quedar ahí. Claro. A mí me has comentado un par de cosillas que creo que va a funcionar muy bien. Os deseo todo el éxito del mundo, que va todo muy bien. Por no cambiar de tema, pero un libro que te haya inspirado mucho. Muchos me han inspirado, por hablar de empresas, luego te hablaré de literatura, pero para mí un libro que siempre recomiendo a todo el mundo es Empresas que sobresalen, de Jim Collins. Me gustó mucho porque de alguna manera hay libros que son inspiradores, te dan ideas, hay libros que tienen como decálogos, ¿no?, para hacer cosas y todos tienen su momento, ¿no? Pero a mí este libro sigue siendo un libro para mí de cabecera, que me lo he leído ya unas cuantas veces, porque en verdad es un estudio que hace Jim Collins con un equipo de trabajo para fundamentar, hacer un denominador común de todas las, digamos, aptitudes o
o cómo gestionar una empresa de éxito, pero que perdure. Entonces lo primero que hacen es una selección de qué consideran ellos una empresa de éxito, que tienen que tener un crecimiento sostenido en el tiempo, de no me acuerdo que si eran 2 dígitos, etcétera, y cómo crecía. No me vale la típica startup que hace así, a lo mejor luego cae, y luego sostenido en el tiempo, ¿no? Y entonces lo que hizo es sacar ese denominador en común, qué tenía cada empresa, pues la visión, el equipo, etcétera. De hecho, al leer este libro, que yo siempre he sido un defensor de que la visión es lo más importante, yo a veces la visión la comparo ya y es a reflexionar de ese equipo y en mi experiencia propia con mi empresa y con mis equipos, de cómo de alguna manera están unidas. A veces casi es más importante el equipo, y en este libro hablan del equipo con más importancia que la visión, y era qué puntos son fundamentales, bien que trabajarlos de esa manera muy determinada para que una empresa sea de éxito. Por eso se llama Empresas que sobresalen. Y es un estudio en no sé cuántos años, ¿no? Y es un libro para mí muy interesante, pero un libro no tiene por qué ser con ejemplos de empresas americanas, de cómo, bueno, pues que han tenido ese crecimiento sostenido, y me parece importantísimo y se lo recomiendo a todo el mundo, porque es muy bueno para leer. A mí de misión, de visión y sobre todo de valores, que a mí es una de las cosas que me gusta mucho leer por ejemplo, de biografías, ¿no? Hace poco, ya lo he dicho aquí muchas veces, pero me he leído la biografía de Steve Jobs, que no sé bueno, sí, si la has leído. Sí. Y me parece alucinante, ya no solo, pues el tío era un crack, ¿no? También conocer esa parte oscura suya, ¿no? Que era caótico trabajar con él y entenderle en lo personal, pero, joder, como los aprendizajes que me he llevado yo de ese libro que puedes aplicar en tu vida, ¿no? Del perfeccionismo, de otra vez la responsabilidad de hacer las cosas bien aunque no lo vea nadie, el cariño a las cosas y sobre todo por el luchar por las ideas que tú tienes, porque ahí en el consejo suyo que tenía, nadie lo ha probado nunca las ideas que tenía, ya él decía, esto es un éxito y luego... Era un éxito. Era un éxito. Ese es el instinto, ¿no? Que yo creo, me pasó una vez que todo el mundo decía, no hagas esto, estás loco y tal, y al final funcionó, y te genera tus propias dudas, hay que tener confianza en que crees que eso va a funcionar, ¿no? Entonces, pero bueno. Te quiero hacer una pregunta, que hemos mencionado muchas veces esta palabra y quiero saber cuál es tu concepción del éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Mira, creo que, no me acuerdo, Waldorf tiene una definición del éxito maravillosa y para mí se acerca a esa definición y tiene que ver con tener tu propósito y sentirte feliz y congruente con lo que haces en la vida. Para mí el éxito, por ejemplo, es la familia, ¿no? Es el que de alguna manera tengas una vida congruente con lo que haces, con tu familia, que estén bien, que tú estés feliz y a partir en Europa en general, ¿no? Porque por desgracia no lo podemos hablar y en el resto del mundo, ¿no? Pero en un contexto normal, económico normal, la felicidad no depende del dinero. El dinero ayuda a muchas cosas, por gente, y nos da muchas comodidades, pero es sentirte congruente, sentirte feliz contigo mismo y escucharte y entenderte a ti, ¿no? Para mí el éxito sería ese, ¿no? El que cada día cuando te levantes, da igual que incluso estés haciendo un trabajo que no te guste, que deberías cambiarlo, pero da igual eso, que tú seas feliz con lo que haces, ¿no? Que es eso, como hablaba Víctor Frank, ¿no? En El hombre en busca de sentido, ¿no? El que la actitud es lo único que no le pueden arrebatar al ser humano. Es decir, y esa actitud depende de ti, ¿no? Por eso, para mí, el éxito es que tú seas congruente con tu actitud y seas feliz con lo que haces, ¿no? Víctor Cooper, no sé si le conoces, sí. Tiene una fórmula del valor de la vida, ¿no? O de las personas, que es que el conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud es lo que multiplica. Estoy de acuerdo totalmente. Desde que lo escuché dije, esa me la quedo. Sí, yo la tengo en mi currículum, la tengo puesta. Me parece increíble. Pero para una persona como tú, que podría ser a vista de ojos de otras personas, una persona ya con éxito, ¿no? Un CEO de diferentes empresas, un podcast, bueno, ¿qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu propósito para seguir adelante día a día? Pues a mí me motiva seguir viendo cómo crece mi empresa, que mi gente esté bien, que a veces no es fácil porque una cosa se suele romantizar las industrias y en general los negocios, ¿no? Pero luego vives contextos muy complejos, contextos competitivos con el resto del mundo y bueno, entonces para mí lo que más me motiva es ver la empresa que crezca, pero que crezca de manera sostenible y que la gente, o sea, con la que llevo compartiendo mucho tiempo, esté contenta, esté bien trabajando, independientemente del contexto que tengas por tu industria. Nuestra industria es una industria de poco margen, que hemos seguido luchando porque haya un pelín más de margen, pero es difícil y para mí sería eso, es decir, eso me motiva también seguir fomentando la lectura, me motiva seguir impulsando el mundo del libro en diferentes facetas, ¿no? Desde un divulgador, por eso también escribo artículos, etcétera. Eso me sigue motivando mucho y me motivan también proyectos nuevos. Por ejemplo, tenemos una editorial que se llama Tengu, que está relacionado con, al final, el mundo del libro, pues también me motiva mucho estar implicado en ese proyecto, el proyecto del podcast, todas estas cosas de alguna manera que tienen que ver con
viven en un ecosistema, cada una interviene de alguna manera, pero tienen el telón de fondo del libro, ¿no? Es decir, el saber que estás haciendo algo que es para los demás, ¿no? Eso, qué bueno. digamos que es la... Sí, me gusta que toda tu vida gire en torno al libro, de una forma u otra, ¿no? Vamos a pasar a una segunda parte del podcast que siempre hago, que son unas preguntas para ver qué es lo primero que te sale por la cabeza. ¿Cuál es tu mayor miedo? Te iba a decir las serpientes, pero aquí no pega. Sí, sí, lo es. Para mí también, yo sí peor con las arañas, ¿eh? Lo llevo peor. Pero bueno, yendo a un contexto más empresarial, más tal, te diría que cuando yo subía al ring, siempre lo pensaba, no me daba miedo recibir golpes, o el que te noqueasen, siempre me dio miedo perder delante de la gente, ¿no? Y quizá que el mayor miedo es perder. Delante de la gente, por el que dirán, no sé, no sabría decirlo, eso tendría que intentar localizarlo de dónde viene, pero lógicamente, o sea, cuando subía al ring me daba igual, sino lo que no quería es perder, no me daba miedo el perder, y no tanto recibir golpes, ¿sabes? Que fíjate que lo que más te puede dar miedo son los golpes, eso me daba igual. ¿El mejor consejo que te han dado? Ahí es que sería muy difícil decir un solo consejo, ¿no? Pero hablando, como hemos hablado de Enric Barbá, me acuerdo que, además, escuchando algunas empresas que están haciendo últimamente, el mejor consejo que me han dado es que cuando tú tienes que hacer una reestructuración en tu empresa, hazlo de golpe. Tú no puedes permitir que la gente viva cada semana pensando que le van a despedir. Y aunque tengas el contexto más complicado, creo que el mejor consejo que yo ahora mismo que he recibido fue sobre eso, también fue la comunicación. Tú tienes que ser transparente con tu equipo. Pase lo que pase, la gente tiene que saber la verdad de lo que está pasando y la gente se siente más cómoda dentro de la verdad. Cuando tú empiezas a ocultar cosas en un contexto complicado, la gente se imagina cualquier cosa. Entonces, lo mejor que podemos hacer en la vida, y el consejo que yo daría, es la comunicación. Hay que saber comunicarse y hay que comunicar las cosas. ¿Qué 3 cosas te gustaría hacer antes de morir? Pues mira, escribir un libro. Iba a decir también plantar un árbol, pero ya lo he plantado. Quería escribir un libro y como he hecho tantas cosas, tengo otras cosas por ahí, posiblemente que tienen que ver con el desarrollo de ciertos temas del podcast, que se están ahora mismo ionizando y visualizando, pero bueno, que irían por ahí. Y la tercera, no sé, ya te digo, no tengo esa... ¿Lo has conseguido todo? ¿O casi todo? No todo, pero... Y sobre todo te diría que seguir siendo feliz, ¿no? Con lo que hago, ¿no? ¿El mejor o el día más feliz de tu vida? El día más feliz cuando serían 2, ¿no? Cuando mis hijos nacieron. Cuando me pusieron a mis hijos aquí encima, digo, eso no hay día mejor que ese. Por hacerle un guiño a tu podcast, sí. Te voy a robar una pregunta que tú haces allí, que es, dime un escritor o un autor con el que te irías a cenar para conocerlo. Pues mira, el autor me iría con 2, posiblemente. ¿Vale? El primero es Dostoyevski, lo que pasa que, bueno, no está claro, lógicamente, porque todo lo que he leído de él me asombra la capacidad que tenía de desmenuzar la psicología humana. Es decir, todo lo que lees de Dostoyevski tiene un trasfondo psicológico tan profundo que de verdad que se me ponen los pelos de gallina. Tú lees Crimen y Castigo y ves cómo alguien le puede devorar la culpa y qué hace que te devore la culpa, ¿no? Incluso llegar a entender un crimen atroz. O, no sé, lees otros libros como puede ser Noches Blancas, o tiene unos libros que de alguna manera hay que pensar que fue un hombre muy atormentado, que incluso estuvo en el corredor de la muerte a punto de morir, e incluso hicieron una simulación de fusilamiento, y para mí es de los mejores escritores de la historia y me encanta. Entonces mira, y luego Víctor Hugo, porque es otro perfil diferente, pero tiene también una manera de explicar el mundo pues eso, maravillosa, y he leído varios libros de él y me iría también. ¿Hay algo de lo que te arrepientas en tu vida? De muchas cosas. ¿Alguna que puedas mencionar? No debería. No. Bueno, sí. Bueno, siempre te arrepientes de cosas. Es decir, las he usado siempre como herramientas de aprendizaje, pero siempre hubiese hecho cosas de manera diferente. Y tengo alguna que podría decir, pero no se pueden decir. Pero... Sí, si tuvieses que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Emprendedor. ¿Y un propósito para el 2025? Un propósito para 2005, seguir consolidando los nuevos proyectos que hemos hecho en la industria y lanzar en la segunda temporada de Books and People con los 2 nuevos formatos que me ilusiona mucho. Pues muy bien, Luis, de momento hasta aquí hoy. Yo siempre digo que repetiremos porque siempre se nos quedan cosas en el tintero y
y soy gente que aporta mucho valor y a mí me ha encantado, estoy muy orgulloso de que hayas venido, así que ya te dejo como hago con todo el mundo, que mires a cámara y lances el mensaje que tú quieras. Antes de nada, muchas gracias, me ha encantado la conversación, que al final, bueno, pues trata de esto, ¿no? De que yo he descubierto cosas de ti, y bueno, yo te he mostrado quién soy. Me parece muy interesante el podcast que haces, de verdad, te doy la enhorabuena, me encanta, y me encanta que tengas esa premisa de haz que pase, ¿no? Y entonces, hablando de esto, yo siempre digo que de alguna manera, desde una premisa, ¿no? Desde esto, haz que pase, tienes que tener herramientas que te ayuden a que una idea pase a la realidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues yo hablaría de muchos pilares, pero hablaría de 4 pilares básicos, que son una visión clara, que nos diga a dónde queremos llegar, un equipo que nos acompañe, y eso nos lo va a decir la visión, qué gente necesitamos a nuestro lado para llegar a donde queremos llegar, aprender qué cosas tenemos que aprender y que no sabemos, y qué cosas tenemos que desaprender, y eso lo hacemos con la humildad. Y cuarto, el compromiso. El compromiso es clave para que lleguemos a donde queremos. Es decir, nada que en lo que no nos comprometamos llegaremos. Por lo tanto, con esta premisa, haz que pase. Muy bien, muchas gracias. Encantado.